A esta pequeña introducción a los sistemas de protección en corriente continua para sistemas solares fotovoltaicos. Recordemos que un sistema de protección no solo nos sirve para proteger el sistema solar fotovoltaico, sino también para proteger accidentes, ¿verdad? Nos permite tener un control de estos posibles accidentes que podrían suceder, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando con corriente continua y corriente alterna. Ahora solamente vamos a ver la parte DC, o sea, la parte de corriente continua entre los paneles y el inversor, ¿verdad? Que tenemos que colocar un sistema de protección. Entonces, mientras los sistemas de protección estén correctamente dimensionados, pues nuestro sistema solar fotovoltaico va a estar protegido y va a aumentar su vida útil, ¿verdad? Entonces, entonces hemos dicho que los sistemas de protección se colocan entre, tenemos aquí entre los paneles solares y entre el inversor, ¿verdad? Entonces, miremos se llama una caja combinatoria, una caja de protección y tenemos diferentes tipos de sistemas aquí. Generalmente son 4, pero vamos a ver, por ejemplo, sabemos que del string solar fotovoltaico, independientemente de la cantidad que tengamos, siempre van a salir de un string positivo y negativo, ¿verdad? Esto se va a dirigir hacia el positivo y negativo de la caja combinatoria. Entonces, esto obviamente va a entrar a esta caja y aquí vamos a tener nuestro sistema de protección. Por ejemplo, tenemos aquí los fusibles, ¿ok? Tenemos aquí un breaker que también funciona como fusible, ¿verdad? Pero eh, podemos utilizarlo varias veces y también para desconexión del sistema solar fotovoltaico. Tenemos aquí la parte positiva y tenemos aquí la parte negativa, ¿verdad? Ahora tenemos otro componente en esta parte de aquí. Este componente que vemos aquí es un sistema de protección contra descargas atmosféricas, que es muy importante, ¿verdad? Colocarlas. Entonces, no podemos obviar estos sistemas, sobre todo en lugares en donde hay descargas atmosféricas, rayos, ¿verdad? Truenos. Entonces, es muy importante. El otro sistema de protección, pero no menor o no este, debemos dejar de lado muchos sistemas solares fotovoltaicos, ¿no? Es decir, en casi la mayoría de sistemas solares fotovoltaicos no tienen un sistema de pozo a tierra física, ¿verdad? Es importante tener estos sistemas. ¿Okay? Entonces, cuando hay una descarga atmosférica, el sistema de protección contra descargas atmosféricas, SPD, que vendría a ser esta parte de aquí, va a desechar hacia tierra estas corrientes o este voltaje que está sobrando, ¿verdad? Este voltaje que está sobrando y va a impedir que se vaya, ¿ok? Al inversor, ¿verdad? Entonces vamos a proteger nuestro inversor. Nuestro inversor tiene un voltaje máximo, un voltaje máximo que puede soportar. Supongamos que es 500 voltios, ¿ok? Ahora, si hay una descarga atmosférica, pues esta descarga atmosférica va a aumentar el voltaje del sistema y va a ir de esta forma. Va a ir así, va a entrar por los paneles, ¿ok? Va a pasar por aquí, si es que no lo detecta porque son pequeños a veces o muy rápidos. Entonces va a pasar por aquí, ¿ok? Parte de este sistema de protección del SPD, ¿verdad? Se va a ir a tierra. ¿Ok? Se va a ir a tierra. Si es que no lo detectan los demás, ¿verdad? Entonces esto de aquí puede bajar, ¿verdad? Si ha superado el voltaje máximo. Pero generalmente son voltajes muy altos y muy rápido, entonces la sensibilidad de los componentes no lo va a detectar, entonces posiblemente
que se creen corrientes o voltajes residuales, por lo tanto estos se van a ir a tierra. Es muy importante, ¿verdad? Entonces van a impedir que esos voltajes máximos ya no pasen hacia el inversor, ¿verdad? Va a crear como un escudo, ¿ok? Entonces vamos a estar protegiendo este sistema, ¿verdad? Esa es la forma en la cual trabajan todos, ¿ok? Entonces, en este siguiente esquema lo tenemos un poquito ya más detallado, ¿verdad? Entonces vamos a describir este sistema previamente que tenemos aquí. Primero tenemos aquí los paneles, ¿verdad? Tenemos aquí los paneles solares, que obviamente van a generar un voltaje y una corriente, ¿verdad? Un voltaje máximo y una corriente máxima, independientemente del cuántos paneles tengamos, siempre van a generar un voltaje máximo y una corriente máxima, ¿ok? Los cuales se van a dirigir por los cables. Recordemos que tenemos positivo y también tenemos negativo, ¿ok? Esta corriente va a viajar por todo el circuito, ¿ok? Este circuito va a ingresar a los fusibles, al breaker, que es una desconexión y también como fusible, y también al SPD para descargas atmosféricas, y este SPD va a enviar el voltaje sobrante hacia tierra, ¿ok? Luego, en esta parte, tenemos que de aquí se dirige al inversor, ¿verdad? Aquí ya tenemos el inversor, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que está trabajando estos sistemas, ¿ok? Y vamos a mencionarlos a continuación, ¿verdad? Vamos a mencionarlos. Como por ejemplo, tenemos aquí, generalmente trabajamos con 4 sistemas principales, ¿ok? Tenemos una desconexión o una cuchilla de desconexión de string que se encuentra cerca a los paneles solares, ¿ok? Se encuentra cerca y obviamente lejos de la caja de protección que vendría a ser todos estos sistemas de aquí, ¿ok? Esto es por string, ¿ok? Un sistema de desconexión por string, ¿verdad? Entonces podemos tener otro grupo de paneles por aquí que también van a tener su llave de desconexión como esta, ¿verdad? Entonces tenemos el primer componente que vendría a ser ese, ¿verdad? Vamos a enumerarlo, ¿ok? Tenemos aquí el primero, ¿verdad? 1, ¿ok? Este es nos sirve para desconectar los strings, ¿verdad? Para cualquier emergencia, pero se encuentra cerca de los paneles solares. Ahora, la caja de protección, ¿ok? Vamos a poner aquí, se encuentran 3 componentes principales, ¿verdad? Hemos dicho anteriormente. Este componente que tenemos aquí, que vendría a ser el portafusible, ¿verdad? Lo tenemos por aquí. Tenemos 2 para positivo y negativo. Portafusible con su fusible interior, ¿verdad? Con su fusible interior. Tenemos este. Ese es el segundo componente, el portafusible. Ok, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Aquí el portafusible con su fusible interior. El tercer componente es un breaker que vendría a ser una cuchilla de desconexión que también nos sirve para proteger contra sobrecorrientes, sobretensiones también, pero nos sirve también para desconectar cuando vamos a hacer mantenimiento del inversor, ¿verdad? Muy importante, ¿ok? Entonces ya tenemos 2 sistemas de protección contra sobrecorrientes, ¿verdad? Tenemos aquí uno y tenemos aquí otro. Pero este nos sirve para desconectar, ¿verdad? Un switch.
Entonces, el 3 vendría a ser también un sistema de protección contra sobrecorrientes y podría funcionar como sobretensiones también si lo dimensionamos correctamente o si encontramos un voltaje adecuado. Entonces tenemos, pero la diferencia es que se puede desconectar y conectar para hacer mantenimiento generalmente, ¿verdad? Entonces vamos con el componente número 4. El componente número 4 es un sistema de protección contra sobretensiones, ¿ok? Pero es contra descargas atmosféricas, o sea, rayos, truenos, ¿verdad? Por más lejos que caiga un rayo o trueno, siempre vamos a tener un aumento en el voltaje de nuestro circuito. ¿Por qué? Porque recordemos que la electricidad, eh, a diferencia de que todos pensamos, no se, no se transmite por el movimiento de electrones, sino por los campos electromagnéticos, ¿verdad? Entonces no es necesario que haya una conexión o caiga directamente el rayo para tener una sobretensión o, una, o una descarga, ¿verdad? Entonces, esta sobretensión de residuos, ¿ok? Ya puede caer, va a generar un aumento de voltaje, ¿verdad? Porque es electromagnético, ¿ok? Entonces hemos dicho ya que no es necesario que caiga cerca o esté cerca este rayo o este trueno, sino que se transmite por el campo electromagnético que genera. Entonces, ¿qué va a hacer este sistema SPD? ¿Okay? Este sistema contra descargas atmosféricas. Este voltaje sobrante va a aumentarlo. Este voltaje sobrante lo va a enviar a tierra, ¿verdad? A tierra. Entonces, lo va a llevar a tierra y va a impedir que pase obviamente hacia el inversor, ¿verdad? Entonces, ese es el funcionamiento correcto. Ahora, recuerden que estamos trabajando en corriente continua. Todos estos sistemas de protección, todos estos, son en corriente continua. ¿Ok? Independientemente de que haya otra tierra, no vamos a poder colocarlo aquí, o no es recomendable colocar tierra, pero en corriente continua y corriente alterna. No vamos a utilizar los dos, tienen que ser separados. Por lo tanto, si debemos colocar una tierra en corriente alterna, pues vamos a tener que hacer otra tierra, ¿verdad? Otra tierra para solamente para corriente alterna, ¿verdad? Esto es después del inversor ya. Pero son independientes. Recordemos que estamos en corriente continua y aquí se pueden colocar también, si es que no debemos, si es que no, si es que no podemos colocar otra tierra, vamos a colocar la tierra también de lo que es aquí los paneles solares, ¿verdad? Podemos utilizar esta misma tierra, ¿verdad? Pero no se puede utilizar con corriente alterna, solamente corriente continua. ¿Ok? Y obviamente estos son los 4 componentes principales que debería tener un sistema de solar fotovoltaico, ¿verdad? Para protección. Entonces, algunos colocan la tierra, como les digo, pero siempre es bueno colocar la tierra física. Ahora, dimensionar correctamente estos dispositivos es crucial para tener un sistema bien protegido, ¿verdad? Recordemos que cada uno de estos componentes, por ejemplo, tenemos aquí la desconexión del string, van a soportar un amperaje, también un voltaje, ¿verdad? Son los dos parámetros principales. Igualmente, aquí, ¿verdad? Todo este sistema va a soportar un amperaje y un voltaje. Igualmente, el pozo a tierra, ¿verdad? Entonces, este voltaje y este amperaje que tiene que ser dimensionado, ¿verdad? O sea, elegido. Por lo tanto, no podemos
utilizar o comprar cualquiera. Tenemos que ir a, pues, a adquirir estos sistemas de protección con una base, ¿verdad? Necesitamos saber qué voltaje y qué amperaje comprarlos, ¿verdad? Entonces, para poder instalarlos, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora a ver cómo podemos elegir o cómo podemos dimensionar estos componentes. Primero vamos a dimensionar lo que es el fusible, ¿verdad? Pero puede tomarse como referencia para los demás también, porque vendría a ser el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Eh, entonces, hemos dicho que, vamos a ver aquí, que de paneles va a entrar por aquí, ¿verdad? Positivo. Recordemos que son dos, ¿verdad? Pero vamos a ver con uno nada más cómo es. Y es el mismo para el otro, ¿verdad? Y va a salir por aquí, ¿verdad? Una salida y una entrada. ¿Ok? Pero tenemos que ver correctamente por dónde es la entrada y por dónde es la salida, porque hay algunos que funcionan diferente, ¿verdad? Entonces puede ser que por aquí sea la entrada y por aquí sea la salida. ¿Ok? Entonces hay que ver esa parte también, no hay que confundirlo, ¿ok? Eso lo dicen las especificaciones técnicas de cada equipo, ¿verdad? Por ejemplo de este. Entonces, supongamos que sea así, que entre por abajo y salga por arriba, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en la parte positiva. Muy bien. Miren, este vendría a ser un indicador, este color vendría a ser un indicador de funcionamiento o de que está funcionamiento correctamente o ya ha fallado, ¿verdad? Es un indicador. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que el fusible, hemos dicho que es de corriente continua, miren, corriente continua, y nos soporta este portafusibles, ok, portafusibles 1000 voltios en corriente continua. Okay. Otro es este fusible, ¿verdad? El fusible que va interno, que va interiormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a adquirir? Pues vamos a ir pues al lugar donde obviamente con nuestro proveedor nos vamos a comunicar y decimos que queremos un portafusible o un fusible con cierto voltaje, ¿ok? Y que me soporte cierto amperaje. ¿Okay? Recuerden que nosotros tenemos soporte técnico y es gratuito, así que si tienen algunas dudas pueden llamar o pueden enviar un mensaje y ahí nosotros les vamos a ayudar de manera gratuita, no tiene ningún costo, ¿verdad? Entonces, continuamos, que estos fusibles lo vamos a pedir así, ¿verdad? Con un voltaje y un amperaje máximo. Entonces, y no nos olvidemos que estos portafusibles tienen dos colores o dos signos de colores, ¿verdad? Miren, el verde quiere decir que está en buen funcionamiento, ¿ok? Y el color rojo quiere decir que ya ha tenido un percance y ha fallado y hay que remover este fusible interno y hay que reemplazarlo, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos indicadores. Entonces, como hemos dicho, necesitamos saber qué voltaje y qué amperaje vamos a pedir estos componentes, ¿ok? No lo sabemos, por lo tanto vamos a tratar de dimensionar estos componentes. Recordemos que necesitamos dos para el positivo y para el negativo, ¿verdad? Negativo. ¿Okay? Entonces, pero van a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, miremos, antes que nada, que esté de color verde, ¿okay? Que no esté utilizado estos componentes. Vamos a ver ahora lo siguiente. Tenemos un string, en este caso tenemos un string de paneles solares, o sea, un grupo de paneles solares conectados en serie, miren aquí, y que nos suma un voltaje de 450 voltios. ¿Okay? 450 voltios, independientemente de la potencia, ¿verdad? Y tenemos por aquí el inversor. Esto vendría a ser el inversor.
el inversor solar. Independientemente de la potencia, tenemos un MPPT que vendría a ser el rango de funcionamiento de este inversor. O sea que quiere decir que mientras el voltaje que entra de paneles solares esté dentro de este rango, ¿ok? Nos dice 120 y 500 voltios, va a funcionar correctamente. También tenemos un voltaje máximo, mírenme, que es superior a 500 voltios, 550. O sea, este es nuestro MPT de buen funcionamiento. No debemos pasarnos de 500. Tiene 50 voltios extra, ¿verdad? Miren, entonces nosotros vamos a tomar como referencia este voltaje de aquí. ¿Okay? Y también el voltaje máximo de MPPT, que vendría a ser 500 voltios. ¿Eh? Vamos a tomar este voltaje de 500 voltios, ¿ok? Y el voltaje máximo que permite este inversor entrada, 550. Luego de eso ya va a fallar, ¿verdad? Va a saltar la alarma o se va a quemar. Ese es el problema, ¿verdad? Si pasa de los 500 voltios, ya vamos a tener la falla, alarmas, va a sonar la alarma, se va a desconectar. Y si pasa de 550, se va a quemar. Entonces, vamos a nuestros paneles ahora. Nosotros tenemos máximo, ¿verdad? Un string máximo de, miren, 450, que está dentro del rango de MPPT. ¿Ok? Está dentro de este rango de aquí. ¿Ah? Entonces, va a funcionar correctamente. ¿Ok? También tenemos un amperaje. Como está en serie, va a ser el mismo amperio. Miren, está en el rango, ¿verdad? Porque su corriente máxima es 16, su corriente de falla, ¿ya? Eso quiere decir que a partir de este amperaje ya va a fallar el inversor, ¿ok? Va a fallar. Por lo tanto, no debemos pasarnos de ese amperaje. Miren, entonces nuestro string cumple el MPPT, también cumple que es menor que el amperaje de falla. Entonces, ¿cuál es el fusible que nosotros necesitamos? Podemos elegir primero, lo más importante, si no encontramos en el mercado, miren, el inmediatamente superior que este, o el inmediatamente inferior que este de aquí, de paneles. O sea que tiene que ser que este amperaje o corriente tiene que ser menor que 16 amperios, ¿ok? Menor que 16 amperios y tiene que ser mayor que 14.2, ¿ok? 14.2. Puede ser igual también. Y tiene que ser mayor que 14.2 amperios, ¿verdad? Estamos en amperios. Entonces, ¿qué está en este rango? Pues 15 amperios, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar 15 amperios. Miren, ya tenemos nuestro valor. Nuestro valor de nuestro fusible que vendría a ser 15 amperios. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a pedir. Ahora, es muy importante el voltaje también, ¿verdad? Muy importante. En el caso del voltaje, pues la mayoría viene de 600 o 1000, ¿verdad? Pero si podemos encontrar uno que se acerque a este voltaje, o sea, a 500 o igual, vamos a colocarlo. Entonces, sería 500, ¿verdad? 500 voltios. Si no encontramos, vas a poner uno de 550, ¿verdad? Pero ya no más, ¿verdad? Ya no más. Entonces, vamos a colocar ese. Por lo tanto, vamos a poner aquí de 500 voltios. Entonces tenemos que buscar dimensionar esto, ¿verdad? Colocarlos en nuestro sistema.
Una vez que ya hemos dimensionado correctamente, ya tenemos los valores, ahora simplemente hay que instalarlo, ¿verdad? Vamos a instalar este fusible, ¿verdad? Hemos dicho que ya tenemos aquí los valores. Muchas veces tenemos inconvenientes en este valor, en el voltaje, ¿verdad? Pero lo más importante vendría a ser el amperaje, ¿verdad? Porque estamos en un protector contra sobre corrientes. Pero si encontramos, ¿ok? Si encontramos el voltaje adecuado, pues hay que adquirirlo también, ¿verdad? Que no supere este voltaje. Entonces, nos queda algo importante, ¿verdad? Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, sacar este que ha fallado y reemplazarlo, ¿verdad? Por el nuevo, que vendría a ser un voltaje, que tendría un voltaje de fusible de 500 voltios y un amperaje, una corriente de fusible de 15 amperios, ¿verdad? Entonces, así es lo que vamos a dimensionar correctamente, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que un fusible o un portafusible con su fusible interno nos protege de dos cosas principales. La primera es sobre corrientes, y la segunda es también cortocircuitos, cortocircuitos, ¿ok? Y si tenemos, y si podemos controlar o podemos encontrar el voltaje adecuado, también nos va a proteger contra sobre sobre voltaje, ¿verdad? Muy raro, pero sí puede pasar, ¿ok? Entonces nos va a proteger principalmente de estos dos. Entonces, por lo tanto, hemos visto ahora lo que vendría a ser cómo se dimensiona un fusible, ¿verdad? Entonces nos falta lo demás, nos falta esto, esta parte y esta parte, que vendría a ser el mismo procedimiento, ¿okay? Con voltaje y amperaje que no superen a ambos hacia el inversor y hacia los paneles, ¿verdad? Porque aquí tenemos el inversor, ¿verdad? Luego de esto, por aquí se va hacia el inversor. Y aquí tenemos, pues obviamente, los paneles solares. Y hemos dicho que nos va a generar un voltaje y un amperaje, ¿verdad? Que van a viajar hacia el inversor. Si quieren ver los siguientes videos, pues hay que seguir las páginas de redes sociales, ya sea Facebook, TikTok o YouTube. Y vamos a seguir con la parte 2, que vendría a ser esta cuchilla, la parte 3, que es este sistema de protección, y el sistema de desconexión de string. Recuerda también que nuestro soporte técnico es gratuito, y si necesitas asesoría gratuita, pues hay que comunicarse por las redes sociales o por el número de WhatsApp, que es gratuito. De esta forma podemos evitar errores, accidentes y sobre todo proteger nuestros sistemas.